Entonces, muchachos, comenzamos con el tema de la fuga. Lo primero sería que miráramos en el Classroom lo que tenemos, ¿sí? Tenemos estas dos publicaciones sobre la fuga. En esta primera, donde se presentan algunos materiales, tenemos 3 páginas de internet de esta web que es muy interesante, teoría.com, y el texto de Kenan, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con los materiales de internet y luego miraremos el texto de Kenan. Pero además es importante que tengan en cuenta que ya se publicó, ya está aquí, el, la, el trabajo final que tiene que ver con la fuga. Acuérdense que es uno de las invenciones y uno de la fuga. Ahora, ¿en qué consiste esa parte de la fuga? Bueno, en este momento no me está abriendo, pero básicamente es una invención, una fuga que vamos a analizar. Y se va a analizar en un formato específico que yo les doy ahí, donde simplemente uno va poniendo en qué compases existen determinados momentos de la fuga, y otras preguntas que le van haciendo a uno relativas a la fuga. Entonces, eh, por aquí ya está. Es básicamente, tenemos, si tenemos esto, todavía no ha cargado. Bueno, aquí hay unos materiales, enseguida los miramos. Empecemos por las páginas de internet que nos presenta esta publicación. Entonces, miremos aquí. Eh, lo primero que nos dicen es que nos están hablando de formas y ahí hay un problema, ¿sí? Realmente no es una forma, la fuga no es una forma. La fuga es un procedimiento, es un género. Miren que nosotros estamos hablando todo el tiempo de géneros contrapuntísticos, incluso en estructuras lo hacíamos. Entonces, la fuga es un género que sigue ciertos principios, pero no todas las fugas van a seguir una forma preestablecida. Es un poco como las invenciones. Miren que en general nosotros vemos que tienen 3 partes. Una primera parte que es la exposición, el desarrollo y el final. Pero esa exposición veíamos en las invenciones que varía mucho. Unas empiezan con un motivo muy largo, otras con un motivo corto, imitando primero a la octava, después a la quinta, otras que solamente tienen el motivo y la imitación y son sujetos largos. Y la exposición, perdón, y el desarrollo de la fuga y de la invención no son, digamos, caminos preestablecidos. Más o menos hay unas, unas consideraciones, pero vamos a ver que pueden suceder muchas cosas en ese desarrollo. Y lo mismo con el final. Nosotros vimos, por ejemplo, como en la invención 1, el final eran los 2 últimos compases prácticamente, ¿cierto? 3 últimos compases. Había cosas que aparecían un poco antes, como el retorno del tema en la tónica, pero como que todavía no habíamos modulado a la tonalidad axial, entonces eso no nos permite decir si es el final final. Entonces no es una forma como tal, es un procedimiento imitativo. Entonces, nos dice, la fuga tradicionalmente comienza con una exposición, luego de la exposición alternamos entre episodios y presentaciones del sujeto, miren que es lo mismo que veíamos antes, episodios y motivos allá en la invención. No estoy presentando, perdón. Creo que era eso. Ok, gracias Kelly por advertirme de eso. Mm, a ver, ya están viendo. Sí, profe, ya estás presentando. Muy bien, perfecto. Entonces, miren que va a ser básicamente la exposición, que es la presentación de los sujetos. Ahora ya estamos en la fuga, sujetos y contrasujetos. Y luego va a haber, igual que en la invención, un episodio modulante que nos va a llevar a modular. Más adelante vamos a encontrar entonces episodios en el desarrollo y presentaciones del sujeto, que son las entradas medias. Y nos dice, cada fuga desarrolla este esquema de forma variada de acuerdo a la inventiva y necesidades del compositor. Para complementar esto tendríamos un final. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces muchachos, vamos a mirar específicamente lo que tiene que ver con la exposición en la fuga. Bien.
es básicamente lo mismo, muy similar a lo que veíamos en la invención. Básicamente la exposición comienza con una de las voces presentando el sujeto, ¿sí? ¿Qué van a hacer las otras voces? Van a imitarla, ¿sí? Lo que pasa es que la gran diferencia es que en la fuga se prefiere hacer una imitación en la dominante, una quinta arriba, es decir, el sujeto se presenta en la tónica y luego en la dominante una quinta arriba, mientras que en la invención, fíjense que casi siempre encontrábamos el motivo y se imita una octava más abajo, ¿sí? Esa va a ser una de las principales diferencias entre las dos. Aquí vemos el ejemplo de una fuga a tres voces, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Las tres voces van a alternar entre sujetos y respuestas. ¿Qué es la respuesta? Fíjense que aquí nos dice, el sujeto es el nombre que damos al tema en que se basa la fuga. Una segunda voz sigue con la respuesta. ¿Qué es la respuesta? La imitación. Veremos más adelante cómo se diferencia del sujeto, ¿sí? Esa respuesta normalmente va a estar en la dominante, una quinta arriba. Claro, esa quinta arriba, muchachos, se puede transportar a otro registro. Las demás voces continúan presentando de manera alternada sujetos y respuestas, es decir, si nosotros tenemos una fuga de tres voces, vamos a empezar con el sujeto. ¿Cómo sabemos que es sujeto? Porque está en la tónica. Luego puede ir la segunda voz, respuesta. ¿Cómo sabemos que es respuesta? Si está una quinta más arriba o en la dominante. Y luego, por ejemplo, la tercera voz puede presentar ese sujeto como respuesta, es decir, otra vez lo presentaría en la dominante, una quinta arriba. O podríamos tener que empiece con sujeto, luego respuesta, o sea, una quinta más arriba, y que luego vuelva el sujeto, es decir, que vuelva a aparecer en la tónica. Entonces ahí ya vamos aclarando. ¿Cuándo es respuesta? ¿Cuándo es sujeto? Cuando está en la tónica. Respuesta, cuando está en la dominante, una quinta arriba. Eh, Esas serían las diferencias, ¿sí? Muy bien. Ahora, seguimos presentando cuántas voces haya. Si son cuatro voces, entonces tendríamos las cuatro voces harían ese proceso de o presentarse como sujeto o como respuestas. La exposición concluye una vez todas las voces hayan presentado el sujeto o la respuesta. En una fuga a tres voces tendríamos sujeto, respuesta y sujeto. Ojo, no siempre, porque a veces puede ser sujeto, respuesta, respuesta. Es decir, en la tónica, en la dominante, en la dominante. O una fuga a cuatro voces tendríamos sujeto, respuesta, sujeto, respuesta. Si es una fuga muy organizadita, porque puede pasar que sea sujeto, respuesta, respuesta, sujeto. ¿Sí? Eso sí, siempre vamos a empezar con sujeto, porque el sujeto empieza en la tónica y lo lógico es que una pieza musical empiece de esta época, de este periodo, empiece en la tónica, ¿cierto? O el tema inicial nos lo presenten en la tónica. Entonces nos dicen, llamamos al sujeto al tema en que se basa una fuga. En este ejemplo veremos el principio de la fuga en BW847 en do menor de baja. La voz del alto presenta el sujeto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que hay una diferencia a veces entre digamos, los teóricos. Miren que aquí nos están diciendo sujeto, primera voz, alto. Esa primera voz nos la están diciendo en el orden en que va entrando, porque realmente la voz más aguda es la soprano, ¿cierto? En algunos textos vamos a ver que nos dicen la primera voz es la más aguda, la segunda la que sigue hacia abajo, la tercera, la cuarta, etc. Pero aquí nos están diciendo que esa primera voz es la que está entrando de primera. Ojo, eso no siempre va a ser en ese lo que determina el orden. Bien, entonces encontramos este sujeto. ¿Sí? Ese es el sujeto. Y luego vemos que aquí la soprano está haciendo algo que sigue ese contorno melódico, esa bordadura cromática, luego bajamos un salto, luego vamos por grado, salto, etc. Ahí viene la respuesta. Fijémonos entonces lo que nos dicen de la respuesta. A ver, quitemos esta publicidad de aquí.
La respuesta nos dice, una vez la primera voz presenta al sujeto, alguna de las otras voces contesta con la respuesta. Miren que esto no es como en un orden, no, es alguna de las otras. En esta fuga en do menor vemos que el sujeto comienza con la nota do. Aquí está do, ¿sí? Do, está en do menor y empezamos en do. Luego nos dice, la respuesta, sin embargo, comienza en sol, aquí arriba. La soprano en este caso es la voz que le sigue y que está imitando. Imita, pero fíjense que no imita las mismas notas, imitan en la dominante, entonces empieza con sol. Entonces nos dicen, la respuesta en el sujeto es el sujeto transportado una quinta ascendente o una cuarta descendente, lo que les decía ahorita. Una quinta ascendente que se puede poner en distintos registros. Si la voz que imita es el bajo, empezaría con sol, pero por aquí en su registro. Muy bien, miremos la respuesta. Esta ya es el tercer compás y tenemos que la respuesta es sol, fa, sol, do. Vamos a mirar con mucho detenimiento, muchachos, los intervalos. Fíjense aquí que estamos haciendo do, si, do, sol. Esta es la tónica y si pensamos en do mayor es la fundamental del acorde do y luego la quinta. Do, sol. Luego grado conjunto y volvemos a la tónica y hacemos la misma bordadura y grado conjunto y volvemos al sol. Vamos a ver cómo eso ocurre acá. Miren que hacemos sol, fa sostenido, sol y si estamos en el acorde de sol mayor deberíamos haber bajado a re. ¿Cierto? O si seguimos los mismos intervalos del sujeto. Sol, fa sostenido, sol y bajábamos una cuarta. Debimos haber bajado al re. Pero fíjense que bajamos al do. Comparémoslo con el sujeto. Este do sol es una cuarta y allá bajamos fue sol do, que es una quinta. Entonces aquí hay un cambio, tengamos en cuenta ese cambio. Luego fíjense que este do saltamos una tercera. Aquí no teníamos ese salto de tercera, pasábamos de sol a la, era grado conjunto. Entonces hay otro cambio producido por esta nota que no hicimos como re, sino como do. Bien. Luego viene do, si, do, sol, perdón, do, si, do, re. Aquí volvimos aquí, sol, fa, sol, la, eso va exactamente igual. Bajamos, miren de este lado, bajamos a re, una quinta. Miremos aquí qué pasó. Del re al sol, una quinta, muy bien. Volvimos a la nota inicial do, aquí volvemos a la nota inicial sol, sol, fa, sol, la. A ver, do, si, do, re. Bajamos una sexta. Bien, bajamos una sexta. Este re al fa bajamos una sexta. Miremos aquí qué pasó, del do a la una sexta y luego grado conjunto y bajamos por grado conjunto. Entonces después de esta sexta subimos por grado conjunto y bajamos por grado conjunto. Muchachos, fíjense que tuvimos básicamente unos cambios, hubo unos momentos en los que tuvimos cambio. El sujeto no se hizo con los mismos intervalos. ¿Eso es un problema? No, es básicamente la solución a un problema. ¿Siempre se hace cambiando los intervalos? La respuesta es no, ¿cierto? Miren que aquí me están diciendo que esta es la respuesta, pero además me están diciendo algo después. Respuesta tonal, ¿sí? Entonces nos dicen por aquí, esta respuesta es una respuesta tonal. ¿Por qué tonal? Nos dicen, si comparamos el sujeto, que lo tenemos aquí, el pentagrama inferior, en clave de sol, do, si, do, sol, etc. Es decir, aquí nos están mostrando el análisis que nosotros hicimos. Comparemos el sujeto con la respuesta, pentagrama superior. Vean que las notas están a una quinta justa distancia, claro. Aquí tenemos do y aquí tenemos sol. Con excepción de las señaladas en rojo, donde la distancia es de una cuarta justa. Miren que aquí en vez de haber tenido do sol, aquí bajamos sol do, nos fuimos un poquito más. ¿Por qué el cambio? Nos dicen entonces aquí, la armonía en esos primeros dos tiempos es de tónica para el sujeto, aquí de tónica. Haber usado un re en vez de un do en la respuesta, es decir, aquí este do lo usamos, si bajo hubiera puesto un re, hubiese causado un choque armónico, ¿sí? Por lo tanto, el compositor se toma una libertad en el transporte, al transportar este sujeto como respuesta, por razones tonales. Por eso llamamos a este tipo de respuesta tonal. Muchachos, esto aquí nos da un poquito como
de la, de la solución o de por qué va cambio aquí, va cambio esa armonía. Básicamente fíjense que nos están diciendo, a pesar de que la respuesta está una quinta arriba, no necesariamente está en sol mayor. Entonces por eso ahorita les decía, una quinta arriba o en la dominante, depende. No siempre una quinta arriba implica que estemos en la armonía de dominante. Fíjense que aquí la armonía sigue siendo tónica, mi, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Si nosotros esta nota la hubiéramos hecho como re, hubiera desvirtuado la armonía que estamos usando. Fíjense que cuando vimos el sujeto está muy en do menor. Miren que esta melodía, do, si, do, sol, estas son notas de do menor, estas son notas de do menor y esta bordadura nos lleva a do menor, a la nota do, aquí sol, aquí do, aquí la, bueno, aquí ya hay otra armonía, pero la respuesta no pudo hacer lo mismo. Uno diría, si pasamos una quinta arriba estamos en el acorde de sol, pero fíjense que no es así, porque en ese momento el contramotivo, perdón, el contrasujeto está haciendo otra armonía, que es la armonía de tónica. Entonces por eso Bach no nos cambia la respuesta y diríamos que es una respuesta variada, pero esa variación responde a motivos armónicos, motivos tonales. A veces esa respuesta tonal va a hacer que, o lo que va a ayudar es que no se pase ese sujeto a la dominante y que lo que queda sea que modulamos. Es decir, si hacemos el sujeto exactico, una quinta arriba, nos va a quedar, por ejemplo, en sol menor. Nos quedaría en sol menor. Si nosotros transportamos ese sujeto, nos queda en sol menor. Y eso podría producirnos una modulación. Entonces el compositor tiene que ajustar ciertas cosas para que no se dé una modulación, porque todavía estamos presentando las voces. Miren que todavía falta una voz por entrar. Por aquí tenemos que hay una voz que todavía no ha hecho lo que debía hacer. Entonces todavía no nos podemos ir para sol, ni para mi bemol, ni para nada. Tenemos que quedarnos en do menor, que es donde estamos. Entonces, ¿de qué otra manera puede darse la respuesta? Fuera de la respuesta tonal que acomoda ciertas notas a la armonía. Bueno, la respuesta también puede ser una respuesta real, que es lo que dice aquí abajo. Las respuestas pueden ser también respuestas reales. ¿Qué son las respuestas reales? Cuando se transporta exactamente igual, no hay ningún cambio. Aquí nos están dando un ejemplo en la fuga en do mayor. El transporte se da sin ningún cambio. Si comparamos este que es el motivo con este que es el sujeto, con este que es la respuesta, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que son exactamente los mismos intervalos. Esto se los dejo a su cargo, muchachos, para que ustedes revisen que en la respuesta real tenemos exactamente los mismos intervalos. Bien, no es el caso de la fuga que estamos viendo. ¿Cómo se puede comparar eso también? Si ponemos lado a lado el sujeto y la respuesta y vemos que siempre el intervalo va a ser una quinta, ¿cierto? Este es sujeto, esta es la respuesta y siempre el intervalo es una quinta. Aquí veíamos que el intervalo, como está una quinta arriba, casi siempre es una quinta, pero en los momentos que hay una transformación, que es, digamos, la mutación, ahí cambia el intervalo, de acuerdo a lo que el compositor hubiera necesitado. Entonces, ahora me dicen, nosotros cuando vimos la invención veíamos que el motivo podía ser acompañado de un contramotivo, ¿cierto? Aquí va a pasar lo mismo. El sujeto puede, cuando ocurra después como respuesta, ¿cierto? Va acompañado de un contrasujeto o de un contrapunto libre. Acuérdense que pasaba lo mismo en la invención, podríamos decir, tiene contramotivo o es un contrapunto libre. ¿Qué tiene que pasar? Eso sí, si es contrasujeto es porque siempre que aparece, sea como el sujeto nuevamente, como respuesta o como sujeto, lo va a acompañar, ¿cierto? Entonces, si aparece siempre juntos, es porque es contrasujeto. Nos dice, mientras la segunda voz presenta la respuesta, miren, esta fue la primera voz que entró, esta es la segunda voz que entra, mientras presenta la respuesta, esa primera voz tiene que hacer algo. Entonces, realiza un contrapunto a esa respuesta. De igual forma, cuando entra la tercera voz, miren aquí por ejemplo, la tercera voz la vamos a tener
en forma de sujeto, o sea que vuelve a ser do, si, do, sol, do, re, mi, etc. Esas otras dos voces que ya entraron no se pueden quedar calladas. Esas voces acompañan con otros contrapuntos. Ese contrapunto recibe uno de dos nombres, contrasujeto o contrapunto libre, dependiendo de lo que haga. Entonces, si es contrasujeto, cuando regularmente aparece junto a la respuesta, es decir, que siempre o casi siempre que aparezca sujeto o respuesta, encontremos por ejemplo aquí que hay un contrasujeto 1. Ese contrasujeto 1 va a ser el mismo contrapunto. Cuando el contrapunto es diferente en cada presentación lo llamamos contrapunto libre. En el caso de esta fuga tenemos dos contrasujetos. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que las voces que entraron primero, cuando acompañan a la voz 3, hacen un contrapunto que se mantiene durante la fuga. Entonces es un contrasujeto 1 y contrasujeto 2. Son distintos, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que ambas voces sean contrapuntos libres o que una sea contrasujeto y la otra contrapunto libre. Bien. ¿Qué está pasando aquí? Bien. Ahora, denme un segundito. Aquí está pasando que entre la respuesta y la tercera voz que hace sujeto hay una transición. ¿Por qué podrá pasar esto? Y es porque la respuesta, al estar presentada una quinta arriba, a veces nos puede desubicar armónicamente, es decir, nos demoramos o tenemos que hacer algún tipo de remiendo entre comillas para volver a llegar aquí a la tónica. Ese remiendo entre comillas se puede dar a través de una transición corta. Nos dice, entre la presentación de la respuesta en la soprano y la del sujeto en el bajo, esta baja añade casi dos compases que preparan la presentación de la tercera voz. Esta transición recibe diferentes nombres: codeta, interludio, puente, episodio. El de codeta es un poquito como no tan bueno, porque generalmente la codeta es para cerrar algo, realmente no estamos cerrando algo. Interludio, puente y los episodios, más bien no los llamemos episodio porque esto no está cumpliendo la función del episodio de los otros que estamos viendo, entonces llamémoslo más bien una transición o puente, ¿sí? Nos puede decir, como pueden ver en el análisis, está completamente construida usando material temático del sujeto y el contrasujeto. Es decir, esta transición no se inventa nada nuevo, toma elementos que ya tenemos en los contrasujetos y el sujeto y por lo tanto genera mucha cohesión entre las partes. Ahora viene la exposición completa. Bien, miremoslo acá. Esta parte. Bien. Entonces, ya vimos el sujeto, ya vimos la respuesta tonal en la soprano. Miren que aquí nos están presentando el contrasujeto 1, ¿cierto? Tenemos esta idea que es contrastante con la del el sujeto, ¿sí? Fíjense que mientras el sujeto tiene algunos altos, el contrasujeto hace algo diferente, ¿cierto? Bien, básicamente aquí como una escalita, aquí vuelve y toma la idea de la escalita. Y fíjense que termina, el sujeto tiene dos compases, la respuesta por lo tanto va a tener dos compases, por aquí termina la respuesta, aquí termina el contrasujeto 1 y pareciera que encontráramos otra vez el sujeto, pero si nosotros nos fijamos armónicamente no estamos donde debe estar el sujeto. Si es sujeto debe estar en do, empezando en do, y si fuera otra vez respuesta debería estar empezando en sol, y aquí está empezando en mi bemol, ¿cierto? Además fíjense que este intervalo por aquí vuelve, aquí salta, entonces no hace lo mismo. Básicamente lo que vemos es que está tomando esta idea original del sujeto y la presenta por aquí, ¿cierto? Y usa un contrapunto que no es ni sujeto ni contrasujeto, pero que vemos que evidentemente es tomado del contrasujeto 1 por inversión. Esa escalita sube, ¿sí? Bien, fíjense que esa escalita sube, por aquí vuelve y sube, ¿cierto? Utiliza tres veces esta cabeza, esta es como la cabeza del sujeto, ¿cierto? Y por aquí finalmente
termina llevándonos al otra vez a do menor, donde tenemos el bajo que hace sujeto porque está otra vez en la tónica. Miren que nos dicen sujeto, ¿sí? Y tenemos por aquí estas escalas, miren esta escala que iba bajando, trun, por aquí subía y volvía y bajaba esa escala, entonces ese sería el contrasujeto 1, lo tenemos en este caso en la soprano. ¿Por qué en la soprano? Porque anteriormente quien había hecho respuesta era la soprano. Entonces, ¿qué hizo la voz inicial? La contralto hace sujeto y contrasujeto. La soprano hace respuesta y enseguida le toca hacer el contrasujeto, ¿cierto? Ya hizo respuesta, que es el mismo sujeto transportado, entonces tiene que hacer el contrasujeto 1. No lo hizo en este momento porque hubo esta transición, pero apenas pasa la transición, la soprano toma lo que sigue después del sujeto. Ella hizo respuesta, o sea, el sujeto como respuesta, ahora sigue el contrasujeto. ¿Y qué hace la voz que inició? La voz que inició ya nos presentó el sujeto, nos hizo el contrasujeto 1, ahora después de la transición tiene que hacer un nuevo contrapunto que es el contrasujeto 2, que empieza por aquí. Esta escalita muy parecida al contrasujeto 1, pero con ciertas variantes. Este corchetico que vemos aquí sería el contrasujeto 2. Este corchete de aquí sería el contrasujeto 1 y este sería el sujeto, ¿sí? Bien. Ahora, un elemento importante aquí, muchachos, es ver qué pasó, por qué necesitamos una transición, ¿sí? A veces el compositor no usa esa transición y a veces la usa con dos fines. Uno, de dar un poco de variedad y de dividir un poco la presentación de las voces, ¿sí? Pero en otras ocasiones lo hace porque tiene, o pueden ser ambas situaciones, porque tiene que organizar armónicamente lo que está pasando. Fíjense que aquí cuando estamos oyendo la respuesta, o sea, el sujeto, una quinta arriba, es inevitable que nos aparezca el fa sostenido. Y el fa sostenido no es parte de do menor, es más bien de sol menor, ¿cierto? Entonces lo que les decía ahorita, esa respuesta en la quinta a veces nos deja un poquito como en otra tonalidad. Fíjense que aquí escuchamos el fa sostenido y aquí básicamente tenemos un quinto de sol, o sea, quinto del quinto menor. Miren que este es sol si bemol, ¿cierto? Entonces podría parecer que estamos como modulando, pero eso lo tenemos que solucionar. ¿Cómo lo solucionó aquí Bach? Miren que vuelve después de esta dominante secundaria, que es quinto de sol menor, aparecemos por aquí el mi be cuadro, el re del mi y esta nota do. Es decir, ahí mismo nos está volviendo a retomar hacia do. Y fíjense que entonces ya aparece por aquí otra vez esta cadencia en sol, pero sol menor. Volvemos a tener el si be cuadro que nos lleva hacia do, ¿cierto? Y finalmente por aquí volvemos a tener este do, si be cuadro y el do. Entonces, eso nos vuelve a acomodar en do. Y este la be cuadro que teníamos por aquí nos está llevando por la escala melódica ascendente. Fíjense que por aquí tenemos la be cuadro, si be cuadro y do en la voz de arriba. La be cuadro, si be cuadro y do. O sea, la escala melódica ascendente de do menor. ¿Sí? Entonces, aquí la idea es como que no nos quedemos con la sensación que estábamos modulando a sol, sino que nos volvamos a acomodar en do menor para que la última voz se presente como sujeto. Tal vez, si Bach hubiera querido que la fuga tuviera sujeto, respuesta, respuesta, es decir, que aquí la soprano hubiera imitado a la quinta y que luego el bajo no hubiera vuelto a do, sino que hubiera seguido imitando a la quinta, entonces tal vez no hubiera habido necesidad de hacer esta transición, ¿cierto? Sino que hubiéramos quedado aquí, que ya estábamos como en sol, y el bajo hubiera seguido en sol. ¿Qué tendría que pasar? Que después tal vez la fuga se tendría que reacomodar para ver hacia dónde seguía. Bueno, pero esta es, básicamente hasta aquí nos está diciendo este señor, es el final de la exposición. Un momento,
porque él aquí nos está hablando de exposición de las voces, o sea, cuando las voces nos presentan los temas. Nosotros cuando hablamos de la invención hablábamos que toda la exposición era la presentación de los motivos en las dos voces, en la tónica, en la dominante o dependiendo de cada fuga como lo hiciera, y que luego teníamos un episodio modulante, ¿cierto? Miren que al final de esta página tenemos la audición, hasta ahí. Yo voy a dejar para que ustedes hagan esta audición y vuelvan a mirar estos elementos aquí con la partitura. Y tenemos estas flechitas que nos llevan a lo que sigue de la fuga. Si ustedes siguen estas flechas, van a llegar a esta segunda página que les puse aquí en el claro. O sea, empezamos en esta página que dice que es 04 fuga, luego aquí 05 episodios y 06 otras. Bueno, eso también lo pueden, pueden llegar aquí a través de esta flechita, que eso nos lleva a lo que sigue. Bueno, entonces nos dice, una vez terminada la exposición, el compositor comienza el desarrollo del material temático presentado. Aunque cada fuga tiene su propia estructura, en general muchas de ellas alternan entre episodios y nuevas presentaciones del sujeto. Sí, realmente eso es lo que vamos a ver aquí, solo que todavía no hemos modulado. Fíjense que allá seguíamos en do menor. La última vez que se nos presentó el sujeto fue en do menor. Si comparamos eso con la invención, todavía nos falta el episodio modulante para llegar al desarrollo. Es decir, todavía no estamos en el desarrollo. Por eso, yo no diría que hasta ahí va la exposición, más bien esa es la presentación de los sujetos y contrasujetos, sigue el episodio y con el episodio y la modulación terminamos la exposición y empezaríamos enseguida el desarrollo. Entonces, esta es la segunda parte de la exposición, el episodio modulante. Entonces, miren, nos dice aquí, llamamos episodio a una sección de la fuga en la que no encontramos el sujeto completo o igual. Tampoco encontramos normalmente el contrasujeto completo o igual. Generalmente se hacen con motivos o con fragmentos de los motivos sacados del sujeto o del contrasujeto. En la fuga, esta que estamos viendo, Bach nos presenta el siguiente episodio una vez concluye la exposición, inmediatamente después de lo que habíamos visto antes. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nos dice, primer episodio que modula a mi bemol. Claro, eso era lo que nos esperábamos. Si es una fuga en do menor, lo que esperamos en esta época es que module al relativo mayor. Y ahí, cuando module al relativo mayor, empezaría el desarrollo. Muy bien. Entonces, fijémonos que todo lo que vamos a encontrar aquí es muy parecido a lo que ya hemos visto. Esto, sol, fa, sol, re, incluso uno podría pensar, mira, otra vez cogió la soprano y va a ser respuesta, sol, fa sostenido, sol, re, no, un momentico, pero ese re ya no era la respuesta, porque la respuesta estaba por allá, respuesta tonal, además por aquí paró, no continuó, entonces no es el sujeto completo, ¿sí? Bien. Adicionalmente, vemos que por aquí tenemos elementos del contrasujeto 1, pero no es exactamente el contrasujeto 1. Miren que por aquí cambia, ¿sí? Y este perdón, esto es parte del contrasujeto 1. Muy bien. Todo este elemento vemos que es una secuencia. Fíjense que vemos que aquí empieza en do, baja hasta do, aquí empieza en si, baja hasta si, aquí empieza en la, baja hasta la. Entonces ahí vemos que hay un episodio secuencial. Miremos si la mano derecha está haciendo lo mismo. Parece que sí, aquí tenemos sol, fa, sol, re. En este lugar tenemos fa, mi, fa, do. Y por aquí tenemos mi, re, mi, sol. Bajamos un grado. Entonces aquí vemos que está el modelo de la secuencia en este lugar, ¿cierto? La transposición 1 por acá, la transposición 2. Y las transposiciones son por grado conjunto descendente. Aquí empezamos en do sol, aquí tenemos si fa, aquí tenemos la mi. ¿Sí? Bien, entonces es un episodio que no solamente es modulante, sino que es secuencial, es una secuencia. Muy bien. Y por aquí lo que no hemos visto es esta voz. Esta voz nos dice aquí que está basada en el sujeto. Si, do, si, do, sol. Claro, es como esta misma parte del sujeto movida, pero además tiene unas notas aquí como de apoyo. Bien. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos que en esa secuencia estamos llegando por aquí al sujeto en mi bemol. ¿Sí?
em, nos dice, vemos las primeras 5 notas del sujeto en las voces de la soprano y alto estableciendo un diálogo. Estas dos que veíamos aquí, que ambas son sacadas del sujeto. El bajo toma y desarrolla el contrasujeto 1 y sirve de base a las voces superiores. Este episodio dura apenas 2 compases y nos lleva a la tonalidad de mi bemol mayor. Bien, eh, José, fíjate cómo por ejemplo aquí en esta fuga, ese episodio ya no toma tanto tiempo como lo tomaba en la invención y entonces uno podría decir, hey, pero no tiene sentido. Si habíamos visto allá que las proporciones eran que el episodio era casi el doble de la presentación de los temas, aquí porque es incluso la mitad o, o equivale a la misma presentación de los temas. Y es por una razón, porque fíjense que ya la presentación de los temas tomó bastante tiempo. 2 compases para el sujeto, 2 compases para la respuesta, 2 compases de transición y 2 compases para el sujeto en el bajo, ¿cierto? Entonces, digamos que ya esa primera sección de toda la fuga, que va a ser la exposición, si hiciéramos algo incluso de las mismas dimensiones, sería un episodio modulante de 8 compases, ¿cierto? Y sería demasiado grande para las proporciones. Nos quedaría una introducción de la fuga de 16 compases, es muy grande. Entonces, por eso aquí el episodio modulante es un poco menor, para que toda esa primera parte, todo ese primer eh, momento que es la exposición, incluido el episodio modulante, no sea demasiado largo, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense que aquí venimos y encontramos el sujeto en mi menor. Entonces nos dice, presentaciones del tema. Una vez en mi bemol mayor, Bach presenta el sujeto en esta tonalidad en la voz de soprano. Fíjense que nos vuelve a hablar de sujeto. ¿Por qué nos vuelve a hablar de sujeto? Porque está en la tónica. Mi bemol, re natural, mi bemol, si, do, mi bemol, re, mi, etc. Miren que como allá empezamos en do, aquí empezamos en mi bemol. Y va a empezar un juego parecido, ¿sí? Nos dice, solamente presentar el sujeto en la soprano antes de un nuevo episodio. Es discreción del compositor el número de veces que presentará el sujeto. Entonces, cuando llegamos aquí, miren que aquí tenemos, esto aquí se llamaría, en este punto, tendríamos el desarrollo. Aquí empezaría el desarrollo. Porque aquí tuvimos, miren la exposición, que es sujeto, respuesta, transición, sujeto. El episodio modulante y aquí estamos en, miren, mi bemol mayor, ¿sí? Entonces, ese sujeto en mi bemol mayor, ¿cómo lo vamos a seguir llamando? Lo vamos a hacer llamando entradas medias, igual que en la invención. Aquí tenemos una entrada media. ¿Qué es lo que pasa? Que después de ese sujeto en mi bemol mayor, Bach pudo haber dicho, bueno, llegamos al desarrollo y yo quiero hacer otra vez un juego de presentación del sujeto, respuesta, pero no lo hizo. Miren que de una vez presentó una sola vez el sujeto y pasó un episodio modulante. Luego, ¿qué hace? Ya está en do menor. Miren que aquí en el desarrollo estamos modulando. Y presenta el sujeto en do menor, con los 2 contrasujetos. Solo lo presenta una vez y va a otro episodio. Otra vez en do menor presenta el sujeto. Episodio. Otra vez en do menor presenta el sujeto. Y avancemos un poquito a ver más de la, de la, del análisis. Aquí como que toqué donde no era. Bueno, eh, mientras vemos allá qué más sigue, voy a volver aquí que creo que se me pasó algo. Bueno, ahora, ¿qué más viene aquí? Vienen, al final nos dicen, hay otros recursos que se usan en la fuga, ¿fuera de qué? Fuera del sujeto, los contrasujetos y los episodios. Nosotros ya vimos algunos y estos son maneras de desarrollo. Fíjense que hablamos de la inversión, de la aumentación, la disminución y del estreto. Nosotros ya vimos que es un estreto. Básicamente, ¿qué es el estreto? Es cuando aparece el sujeto y antes de que el sujeto haya terminado, hay otra voz que lo inicia, o sea, como que lo interrumpe y siguen las dos haciendo el sujeto. Entonces eso es un estreto. Y a veces el estreto se puede dar en 2 voces o en más, o hasta en 3 voces. Entra una voz, empieza el sujeto, todavía no ha terminado, entra otra voz, lo interrumpe, siguen las dos haciendo sujeto y otra voz entra también e interrumpe. Entonces ahí tendríamos estreto entre varias voces.
Bueno muchachos, aquí están esas definiciones de qué es el estreto, la inversión, la aumentación, disminución, etcétera. Fugas dobles y triples, contrapunto invertible. Por ahora no vamos a ver eso. ¿Sí? La próxima clase hablamos de las fugas dobles, triples. Básicamente son fugas que tienen no solamente un sujeto, sino otros sujetos. Por ejemplo, una fuga doble tiene dos sujetos. Entonces se presenta un sujeto y al mismo tiempo se puede ir presentando otro sujeto, o sea, una fuga con dos temas. Y cada sujeto tiene sus contrasujetos, ¿cierto? Entonces, ahí serían las fugas dobles y triples. Obviamente mucho más complejidad. Y el contrapunto invertible lo veremos la próxima clase. Denme un momentico aquí, yo vuelvo a este lugar. Ah, bueno, sí. Por aquí lo que tenemos es un link al análisis completo de esta fuga. Es decir, a ver todo el, el, los elementos que están presentes. Invito a que ustedes vayan y miren este análisis. Es un video, entonces lo pueden ir deteniendo. Fíjense que básicamente lo podemos ir escuchando y vamos viendo las partes marcadas. ¿Sí? Si nosotros vamos por aquí, miren que aparece el sujeto en mi bemol. Ahí estamos en el desarrollo. Si avanzamos un poco más, encontramos episodio que modula a do menor. Por aquí adelante volvemos a encontrar una respuesta. Sí, miren que la respuesta es básicamente por aquí sol, fa sostenido, sol, do, mi, etcétera. Es algo que ya hemos visto. Entonces ahí volvió a aparecer el sujeto como respuesta. Aquí vuelve a aparecer el sujeto en do menor. Miren que es una fuga que en el desarrollo como que no le interesó a Bach modular demasiado ahí. Luego viene otro episodio, cuarto episodio que sigue basado en el sujeto. Vamos a ver este episodio hacia dónde nos lleva. Por aquí vuelve a aparecer el sujeto, sigue en do menor. Miren que Bach no tuvo mucho interés en esta fuga como de modular, se quedó mucho en do menor. Y finalmente por aquí vemos que sí, tiene básicamente ese mismo sujeto. Otra vez por aquí el sujeto en do menor con un punto de pedal, ¿sí? Un punto de pedal. Y ahí tenemos el final. Esta es una fuga relativamente básica, ¿sí? Por eso la toman aquí como ejemplo. Es tradicional porque la toman como ejemplo. Los que quieran pueden ir mirando, muchachos, el tema de la fuga en el libro de Kennan. Ahí vamos a encontrar otros ejemplos. Y también, miren, en el trabajo final, para que ustedes conozcan los materiales que tenemos ahí, nos dicen: estudien el formato donde se presenta solo la información de la fuga 2 junto con la partitura con análisis gráfico. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener una fuga que está ya analizada, esta, que es la fuga 2, que es esta misma fuga de do menor, es decir, la vamos a ver de otra manera, es decir, ya con la partitura y con los términos que nosotros normalmente utilizamos y las partes que nosotros normalmente nos utilizamos. Miren que aquí es el tema que nosotros ya vimos, pero aquí tenemos este análisis como gráfico que nos está mostrando qué es lo que está sucediendo, nos muestra los episodios, nos muestra dónde está el desarrollo. Es muy importante, muchachos, que tengan en cuenta que con colores estoy señalando la voz que inicia, que es la contralto. Luego con naranjado estoy mostrando el contrasujeto 1, entonces en azul está lo que es sujeto y respuesta. Fíjense cómo en esta partitura nos están mostrando con una T dónde está el tema. Miren, cada vez que aparece el tema aparece una T. Entonces aquí aparece como sujeto, aquí como respuesta, contrasujeto en naranjado, episodio, que es una transición a llegar aquí a la voz 3. Miren que vuelve a aparecer una T por aquí. Y en naranjado les estoy mostrando el contrasujeto 1 y en rojo el contrasujeto 2. Así va a ser en el resto de la fuga. Entonces todo lo que sea azul es el tema, naranjado contrasujeto 1, rojo contrasujeto 2. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver el análisis de esa fuga y cómo esa fuga vemos un poquito bien, pues más detallado lo que pasa en el desarrollo, donde se da el retorno tonal y temático. Bien, muchachos, y muy importante que esto lo relacionen
a este formato. Este es un formato que tenemos para analizar las fugas. Entonces, aquí lo que tenemos es una serie de partes que tiene la fuga. Miren, lo que llamamos ahorita presentación se llama fugato, que es donde están todas las voces presentando sujetos o respuestas. Luego tenemos el desarrollo y finalmente la parte final, ¿cierto? Entonces, todas estas son las posibles partes que puede tener la fuga, todo esto que hay acá. Y esto es cómo analizamos la fuga 2, que es la que acabamos de ver, según este formato, ¿sí? Aquí la idea es que en este espacio ustedes tengan la fuga 11 analizada, la fuga 11. Y la fuga 11 está aquí. Este es el PDF de la fuga 11. Entonces, por ahora creo que es importante que estudien bien ese análisis de la fuga 2 y que empiecen a mirar el texto de Kena, ¿sí? Con eso quedamos por hoy, muchachos. Y el jueves le damos una miradita al texto de Kenan a ver qué más nos dice sobre la fuga y seguimos. Los que vayan avanzando en la invención la pueden traer y la vamos mirando en clase, que eso nos sirve para todos. Bien, ¿alguna duda o alguna pregunta? Claro, hasta ahí. Sí, señor. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces les agradezco su atención.